Bienvenidos al segundo encuentro con personajes célebres de la historia de Calabria, organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Asociación Calabresa. La historia de Calabria es cuna de importantes personalidades de la ciencia, la técnica, el arte, las letras. Personalidades que hicieron la historia no solo de Calabria, también de Italia, y dejaron huellas en la cultura de todo el mundo. Hoy la Subsecretaría de Cultura de la Asociación Calabresa les rinde homenaje a través de estos ciclos culturales, haciéndolos conocer y brindándoles el merecido reconocimiento por su gran labor intelectual. Hoy presentamos a Nilo de Rossano, San Nilo, también llamado Nilo el Joven. Nilo de Rossano nace en el siglo X después de Cristo, en el llamado fin de la Edad Oscura. La cultura florece en el mundo árabe. Era el momento del esplendor del Imperio Bizantino y del primer Imperio Búlgaro. Se funda el Reino de Inglaterra en las Islas Británicas. Nace el Sacro Imperio Romano Germánico en Europa continental. En Francia comienza la dinastía de los Capeto, cuyos descendientes gobernarán Francia hasta la Revolución Francesa en el año 1789. El cristianismo se extiende al norte de Europa. El emperador del Imperio Bizantino era Nicéforo II y Otón I, el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y le sucede Otón II, Silvestre II, Papa de Roma. En Calabria, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, los habitantes fueron arrastrados desde la costa hacia su interior, especialmente por la malaria y los ataques de piratas. Calabria estaba ocupada por los bizantinos, pero en el siglo X, Bizancio no pudo evitar los ataques de los árabes que destruyeron Calabria, la devastaron. Calabria estaba llena de monasterios bizantinos, justamente con el rito católico ortodoxo y el habla griega. Les proporcionaban cultura a la región, justamente los monjes de estos monasterios. Y como hablaban el griego, muchos de estos calabreses, cuando llegó la invasión de los sarracenos, se trasladaron al Peloponeso. Las luchas entre sarracenos por conquistar Calabria y los bizantinos por defenderla, justamente su ocupación, el ducado de Calabria, era interminable. Era un siglo de constantes luchas y de constantes devastaciones. En este siglo nace Nilo. Se necesita tener paciencia, mucha paciencia previo a encontrarse después de la muerte de Casiodoro con la aparición de otros calabreses ilustres. Desde el siglo VI al IX se nota el débil renacimiento del roce de la pluma de los monjes basilianos, los cuales transcribieron códigos numerosísimos, pero no son destinados a quedarse en los monasterios basilianos calabreses. Más de 600 códigos transmigrarán a otros lugares. De todo este inteligente trabajo solo queda el Código de Rossano del siglo VI, pero esta es una historia para contar en otro momento. ¿Pero quiénes son los monjes basilianos? Los monjes basilianos son monjes pertenecientes a la orden de San Basilio, Basilio Magno, obispo de Cesarea, hoy en Turquía, preeminente clérigo del siglo IV después de Cristo. Es santo ortodoxo venerado en la Iglesia ortodoxa. La regla de San Basilio es considerada la base de la vida monástica occidental, origen de los benedictinos y creada por San Benito de Nurcia, que se inspiró en buena medida en los escritos de San Basilio. Y estos escritos, estos códigos, ¿qué eran? Justamente eran todas las investigaciones y los escritos de los grandes filósofos, matemáticos y astrónomos de la antigüedad. Este conocimiento tan vasto, tan importante, solo pudo ser retenido y traducido al griego y al latín en estos monasterios basilianos ortodoxos.
Acá vemos imágenes de monasterios basilianos en Calabria y arriba a la izquierda la imagen de San Nilo. San Nilo nació en el año 909 o 910 en Rossano, ciudad de la provincia de Cosenza, en la región Calabria, en Italia. Era de familia aristocrática y tenía la vocación de monje desde muy pequeño. Su verdadero nombre, Nicolás Malena. Fue un estudioso y se cultivó, llegando a ser un importante funcionario en Rossano. Siendo muy joven, conoce a una hermosa jovencita y muy enamorado de ella contrae matrimonio. Pero a la edad de 30 años, a pesar que tenía esposa y una hija, y con la oposición de esta familia, se retira a un monasterio porque su vocación de monje era más fuerte. Acá vemos la imagen de la ciudad de Rossano donde vivía Nilo, y Nilo abandona Rossano y donde se dirige a Villanelo. Es una ciudad que queda en los límites entre Calabria y Lucania, a la eparquía de Mercurión. La eparquía era como una subsede de una iglesia, y Mercurión es un nombre que deriva de los antiguos romanos por el dios Mercurio. Acá vemos una imagen de la ciudad de Villanelo. ¿Cómo fueron sus primeros tiempos? Se dedicó a la vida contemplativa y a la caridad. Recogió y copió numerosos libros. En la búsqueda continua de una mayor perfección de espíritu, se retiró a una caverna donde había un altar consagrado a San Miguel Arcángel, vecino a Mercurión. Y en el convento de San Basilio tomó los votos. Acá vemos la imagen justamente del convento de San Basilio. Ya como monje se va a monasterio de San Nazario y de San Demetrio, dando vida al cenobio de San Adriano. Allí arribarán almas inquietas en búsqueda de paz, de espíritu y de la palabra de Nilo, poseedor del saber bíblico y de la ciencia del corazón para aplacarlo. El siglo de Nilo era gris, agobiado por las continuas amenazas de las invasiones sarracenas. En San Adriano, Nilo se queda por 25 años. Sus monjes oraban, transcribían códigos, trabajaban la tierra, y existían ricos aristócratas que donaban parte de su patrimonio para ganarse el reino de los cielos. Pero no era del todo seguro que donando esas riquezas podrían encontrar la salvación. Nilo esto lo sabía, y es por eso que reduce las tierras monásticas, las tierras de los monasterios, en favor de los pobres, necesitados de pan, de legumbres y de agua. Deja Calabria en el año 975 justamente por estas invasiones sarracenas y se dirige junto con sus monjes a Monte Cassino. Monte Cassino que quedaba más al norte, en la actual Italia. Acá vemos imágenes de San Demetrio Corone y justamente del cenobio de San Adriano. Y estas son imágenes del monasterio de Monte Cassino. ¿Cómo fue la vida en Monte Cassino? En Monte Cassino fue bien acogido producto de su fama de santo y de sabio. No eran pocas las cuestiones doctrinarias que separaban al santo monje con los otros monjes latinos de Monte Cassino. Recuerden que él era de la Iglesia Ortodoxa griega, de habla griega, justamente. Y en Monte Cassino, católicos apostólicos romanos hablando en latín. Pues bien, de Monte Cassino Nilo decide irse cuando debajo de la guía del abate Manzone, aquel monasterio era transformado en un lugar olvidado de Dios. Con los pocos hermanos y fieles deja Monte Cassino
en busca de un lugar solitario donde los monjes podrían salvar el alma con el rezo y lograr el pan cotidiano con el sudor de su frente. ¿Dónde lo encontró? En Serperi, cerca de Gaeta. Acá vemos una imagen justamente de Gaeta. Las obras de Nilo. Además de la gran cantidad de transcripciones de código, fue el fundador en el año 1004 del famoso monasterio de Grottaferrata, cerca de Frascati. La abadía continúa hoy con el rito bizantino. Acá vemos las imágenes de Frascati, monasterio de Grottaferrata también. Nilo luego se dirige a Tusculum. Ahí, en Tusculum, funda el monasterio de Grottaferrata en el año 1004. En ese mismo año fallece, el 26 de septiembre. La inmensa vida de Nilo fue contada por Bartolomeo, hijo, que fue su discípulo. Acá vemos la imagen de Tusculum y vemos también una imagen de un sello postal de Italia, justamente por el aniversario de la fundación de Grottaferrata. Obviamente en Italia es muy reconocido. Es santo patrono de la ciudad que lo vio nacer, Rossano. También es santo patrono, es santo de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de la Iglesia Ortodoxa. Es un hombre que ha dejado huellas en la humanidad. Bueno, hasta aquí es la historia de este calabrés ilustre, San Nilo, Nilo de Rossano. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo, nos escucharemos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta la próxima.